Buenas tardes, bienvenidos a esta comida lunch. ¿Les dieron cochinita pibil? No les dieron cochinita pibil en pan francés, no, les dieron papitas. Es que yo oí ayer en el curso con las nutriólogas que esto es muy sano, que esto es verdaderamente sano para la vida, para el páncreas y para todo. Bueno, yo soy Luis Uscanga del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y me da gusto que estén con nosotros en vamos a decir, discusión clínica que vamos a tener con uno de los referentes actuales de la pancreatitis, sobre todo de la pancreatitis aguda, que es Enrique de Madaria, que presentaré en un momento más. Para empezar a calentar el ambiente, voy a presentar un caso clínico. Hay micrófonos de ambiente, se pueden levantar, decir que no están de acuerdo, callarnos la boca, lo que ustedes quieran hacernos, dentro de lo posible y permitido, y lo pueden hacer a viva voz. Entonces, el caso que nos trae a discutir el día de hoy, las medidas terapéuticas iniciales en el enfermo con pancreatitis aguda, es de una mujer de 67 años de edad que recientemente tuvimos oportunidad de tener hospitalizada en nuestro instituto. No fuma, no consume bebidas alcohólicas, y ustedes saben que las mujeres casi siempre lo niegan. Tiene hipertensión arterial sistémica controlada con enalapril y el 25 de septiembre presentó un dolor en epigastrio muy intenso, como ven ustedes allí. Un día después se volvió más intenso y entonces acudió al servicio de emergencias del instituto, en donde se encontró con esos datos clínicos que ustedes ven. La frecuencia cardíaca era normal, la tensión arterial fue normal también, y lo que destacaba nada más era un dolor en el hipocondrio derecho sin datos de irritación peritoneal. La lipasa en ese momento estaba en 6,000 unidades por litro, leucocitosis de 21,000 e hiperlactatemia, que además empeoró rápidamente en las siguientes horas. Estos son sus exámenes de laboratorio iniciales. Resalto de estos exámenes de laboratorio la leucocitosis que les señalaba yo hace un momento, un hematocrito de 41, lípidos, triglicéridos normales, tenía buena función renal, tenía 0.91 de creatinina con nitrógeno de urea de 18.9, presentaba hiperglucemia, ya no era diabética, y elevación de algunas enzimas hepáticas, específicamente la aminotransferasa, la gamma-glutamiltranspeptidasa y nada más. Hipoalbuminemia, resaltaba hipoalbuminemia. ¿Y por qué no, verdad, hacer una tomografía axial computada del abdomen para ver si es cierto que la lipasa alta y el dolor abdominal era secundario a pancreatitis aguda? Y esta tomografía, que se hizo el día 26 de septiembre, fue leída como pancreatitis aguda edematosa sin colecciones identificables. Tengo yo mis dudas de la interpretación, lo podemos discutir en posteriormente. Diseñé 6 preguntas, decidimos 6 preguntas para desarrollar a partir de este caso. La primera, 2 preguntas que están viendo en este momento, las va a desarrollar el doctor Enrique de Madaria. Enrique es un buen amigo desde hace mucho tiempo y hoy platicábamos, tuvimos oportunidad de hacer su ex jefe de páncreas en Alicante con Guillermo Robles, el ex jefe también de la clínica de páncreas, un metaanálisis que ha sido muy citado de obesidad en pancreatitis aguda, como la obesidad como un dato de mal pronóstico. Le comentaba que dentro de los trabajos que hemos tenido oportunidad de hacer en la clínica de páncreas, el de obesidad ha sido el más citado de todos. Eso fue ya hace muchos años y se indicaba
a la obesidad como un parámetro único de mal pronóstico en el enfermo con pancreatitis aguda. Enrique es gastroenterólogo, está en la unidad biliopancreática del Hospital Universitario Dr. Balmis en Alicante, España, y tiene muchas publicaciones. Estos lo busqué en el PubMed antes de venir aquí a esta Semana Nacional, y el PubMed dice que tiene 162 publicaciones. Pero resalto dos de las que a mí me parecen más relevantes por la importancia clínica que tiene en el manejo de los enfermos con pancreatitis aguda. Y uno es sobre el tratamiento de hidratación en cuanto a tipo de solución, velocidad de solución, velocidad de infusión y vigilancia de estos enfermos, y el otro es sobre la utilidad de los parámetros para establecer gravedad, para estratificar gravedad. Y esto le ha valido, y da mucho gusto, el que este año en el Congreso Europeo de Gastroenterología se le haya reconocido su trabajo de investigación durante tantos años. Esta es la fotografía en donde recibe el premio Enrique en este 2024. Es entonces para nosotros un honor, Enrique, tenerte el día de hoy aquí y aprovecharte al máximo para que desarrolles varios de las preguntas, 4 de las preguntas que puse de las 6, aprovecharlo más que al máximo aquí en Mérida, Yucatán. Muchas gracias, Luis, por tu calurosa bienvenida, y muchas gracias a los organizadores y en concreto a Octavio por hacerme parte de este congreso tan increíble con mis amigos mexicanos, que yo nunca había estado en México hasta ahora, pero tenía muchísimos amigos mexicanos de congresos, de Twitter y de muchas cosas, y pues verlos en su tierra me está gustando mucho. He de deciros que había 3 comidas diferentes. Esta es la del páncreas, que es el órgano más importante del ser humano, y la otra hubierais estado comiendo viendo fisuras anales, y la tercera viendo divertículos del colon donde transitan las heces. Por lo tanto, pues bueno, habéis acertado, porque estos son todo ventajas en una comida deliciosa aquí en Mérida, famosa por sus comidas increíbles que pudo comprobar ayer. Vamos a ver, empiezo con una historia. En la mitología griega, la diosa Tetis advirtió a su hijo Aquiles de que si se convertía en guerrero, moriría en la batalla, pero sus hazañas serían cantadas para siempre. Sin embargo, tendría una vida larga y pacífica si elegía no luchar en un pueblecito arando la tierra, pero nadie le conocería. Por supuesto, eligió luchar, si no nadie sabría quién es Aquiles, y murió. Entonces podemos decir y aún se cantan sus aventuras y su furia por la muerte de Patroclo, ¿no? O sea que Tetis tenía un valor predictivo positivo del 100%. ¿Y sabéis por qué? Porque era una diosa. Ojalá tuviéramos una diosa pancreática que nos dijese si los pacientes con pancreatitis van a ir bien o mal, si va el paciente a morir o no, pero no los tenemos. Entonces, tenemos que usar la ciencia. Y vamos a ponernos un poquito en contexto, y es que 2 de cada 3 pacientes con pancreatitis aguda presentan una enfermedad con un curso clínico excelente. Son pacientes, como en Alicante muchas mujeres mayores con pancreatitis, por algún motivo que desconocemos, se llaman Josefa. Entonces la señora Josefa de 68 años al día siguiente te dice: yo me quiero ir ya a casa porque mi marido está enfermo y lo estoy cuidando, por lo que sea. Entonces eso es una pancreatitis leve, que eso no hay ningún problema. Sin embargo, 1 de cada 3 pacientes no va tan bien, tiene una enfermedad moderada a grave. El 80% de este tercio que no va tan bien tiene complicaciones locales o fallo orgánico que llamamos transitorio, que dura hasta 48 horas, y estos pacientes sufren pero no se mueren. Y luego hay un 20% de enfermedad grave, que es el 7% global, en el que hay fallo orgánico persistente, y esto ya es otra historia, dura más de 48 horas y se asocia a un 50% de mortalidad, que es que tú vivir o morir es tirar una moneda al aire. Esa es la probabilidad en este colectivo, que es terrible. Afortunadamente son solo, según datos
de un estudio observacional a nivel español de nuestro grupo, solo son un 7%. Entonces, las complicaciones locales y el fallo orgánico transitorio se asocian a morbilidad, pasarlo mal, estar mucho tiempo en el hospital, que te hagan maniobras invasivas. Pero si hay fallo orgánico persistente, no solo hay una máxima morbilidad y un máximo sufrimiento, sino que también la posibilidad de morirte es del 50%. Y luego está el tema de la inflamación. Toda pancreatitis tiene cierto grado de inflamación porque es una enfermedad inflamatoria. Al principio es una inflamación estéril no relacionada con bacterias ni con bichitos, pero en un porcentaje de ellos puede haber infección de la necrosis pancreática o peripancreática por bichitos, por bacterias, que pueden dar una situación muy terrible de sepsis y si se descontrola, pues es una causa tardía de fallecimiento del paciente. Y aquí hay dos, digamos, picos de mortalidad. La mortalidad por la inflamación estéril si se descontrola y acaba con nosotros por fallo orgánico, y luego si la sepsis se descontrola y acaba con nosotros igual por fallo orgánico, pero esta vez por infección. La mortalidad global, de acuerdo a nuestro estudio, con más de 1.600 pacientes en España, era de un 4%, que es, bueno, pues no es mucho, pero es 4% de vuestros pacientes van a fallecer. Entonces, lo que hay que hacer es, lo primero, cuando hablamos de pronóstico en la pancreatitis aguda, ¿pronóstico de qué? ¿Qué es lo que queremos pronosticar? Porque podemos pronosticar muchas cosas. Pues una buena cosa a pronosticar es la enfermedad grave. Esos pacientes que tienen fallo orgánico persistente porque tienen una mortalidad del 50% y un máximo sufrimiento. Y en este contexto quiero hablaros de este estudio que ya había detectado Luis en su búsqueda, que es un estudio muy interesante que hice con mi amigo Gabriele Capurso de Milán, que es pancreatólogo clínico como yo, y el objetivo es hacer una revisión sistemática y metaanálisis para investigar el valor real de los sistemas de puntuación predictiva más comunes en la modificación de la probabilidad previa a la prueba a desarrollar pancreatitis aguda grave. Esto suena un poco, hay que pensarlo varias veces, pero lo iremos viendo mientras avanzamos en la charla. Se hizo una búsqueda en PubMed y en Cochrane hasta septiembre de 2022. Se identificaron 41 artículos en los cuales lo que se pronosticaba es pancreatitis aguda grave de acuerdo a la definición última que manejamos en nuestros estudios, que si no lo sabéis, la clasificación revisada de Atlanta, que es esto que os he dicho de complicaciones locales o fallo orgánico transitorio es moderada y fallo orgánico persistente es grave, pues estos estudios predecían enfermedad grave según esto. Y mirad, vamos a ir viendo los diferentes sistemas más usados qué poder tenían de predecir gravedad. Vamos a empezar por el BISAP. El BISAP, la B es de BUN, de urea, vamos, nitrógeno ureico en sangre. Si está elevado, creo que era más de 20 o 25 es positivo. La I es fallo del estado mental. La S es presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La A es edad mayor de 60 y la P es derrame pleural. Entonces, si tienes 3 o más, es positivo y tienes predicción de gravedad, ¿vale? Pues fijaos. A ver. No sé dónde señalaros, porque hay dos. Si veis aquí arriba, el BISAP cuando es positivo, es decir, cuando tiene predicción de gravedad, el paciente tiene realmente enfermedad grave en un 48%. ¿Qué significa esto? Que cuando es positivo nos equivocamos en un 52% de las ocasiones. Es decir, si es positivo, solo la mitad de los pacientes va a tener gravedad de verdad. La mitad nos equivocamos. ¿Y qué pasa si es negativo? Que un 7% de los pacientes tendrá enfermedad grave, con lo cual nos equivocamos menos, pero también nos equivocamos. Algo hice aquí. ¿Qué pasa con el Apache 2? Que sabéis que es un sistema muy farragoso de 14 variables que les encanta a los de UCI. A nosotros no nos gusta tanto porque es muy rollo de hacer. Si es positivo, 44% tendrán enfermedad grave. Nos equivocamos en el 56%. Si es negativo, un 5% va a tener enfermedad grave. ¿Y qué pasa con el Ranson, que se describió en los años 70 por un pancreatólogo de Nueva York?
pues que 50% si es positivo, 6% negativo. Todo es muy parecido si lo veis. Y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, 40% nos equivocamos, en 6 de cada 10, 12% si es negativo. Y si juntamos todos, si juntamos los estudios que estaban los tres, podéis ver que más o menos es lo mismo. La mitad de las veces nos vamos a equivocar en predecir la gravedad. En resumen, las puntuaciones más comúnmente implicadas para predecir la enfermedad grave, según la clasificación de Atlanta revisada, en las primeras 48 horas funcionan mal y no ayudan sustancialmente a la toma de decisiones. Vamos a tomar decisiones que solo serán aplicables realmente a la mitad de nuestros pacientes, a la mitad de nuestras Josefas. La probabilidad previa a la prueba de alrededor del 20% se convierte en un 50% si la prueba es positiva, 6% si negativa, con lo cual se necesitan nuevos sistemas de predicción de gravedad como biomarcadores, evaluación dinámica de la evolución de la enfermedad y enfoques novedosos como inteligencia artificial. Esto lo puse aquí para quedar bien, pero yo creo que no hay nada que nos permita predecir la gravedad de la enfermedad, salvo una diosa pancreática que en algún momento manifieste su poder y nos diga quién va a ir bien o no. Pero la pancreatitis es una enfermedad compleja y probablemente no dispongamos nunca de sistemas de predicción de gravedad tan positivos, tan certeros, digamos. El caso clínico que Luis nos ha compartido tenía 2 criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, frecuencia respiratoria de 24 y leucocitosis de 21.000, por lo tanto, tiene una predicción de gravedad en cuanto a SIRS, pero si os fijáis en lo que os he dicho, era la menos potente, con solo un 40% te decía que realmente al final lo eran. No había hemoconcentración, que no hemos hablado de ello, pero los pacientes hemoconcentrados suelen tener más problemas de complicaciones locales. Tampoco tenía hipertrigliceridemia, que es un factor que hace que las pancreatitis vayan peor. Tampoco tenía necrosis, la urea era normal, la PCR era baja y sí que tenía una colección líquida en el TAC, a pesar de que se decía que era intersticial y que no había colecciones, pero sí que había una colección. Por lo tanto, eso lo hace una pancreatitis moderada, pero la evolución en los siguientes días que decía Luis, con una leucocitosis que bajaba, da buena impresión. Por lo tanto, la respuesta es que no requiere ingreso en unidad de cuidados intensivos. Por supuesto, hay que vigilar evolución porque todo paciente puede torcerse. Ya habéis visto cómo fallan los sistemas de predicción de gravedad y hay que vigilarlo, pero pues tenemos cierta confianza en que el paciente va a ir bien. ¿Y qué hay que decir sobre la rehidratación? Pues en rehidratación hay 2 preguntas muy sencillas, que es qué liquidico poner y cómo hacerlo en cuanto a velocidad o volumen. Vamos a ver qué fluido poner. Este es un estudio. Este fue nuestro primer ensayo clínico. Este ensayo clínico ahora yo lo miro hacia atrás y me parece súper sencillo, incluso tonto de hacer. 40 pacientes que se ponía o Ringer lactato o suero salino, pero para mí aprender a hacer un ensayo clínico y publicarlo me costó 6 años de mi vida, que se dice pronto. Por otra parte, creo que es el ensayo clínico en pancreatitis más barato de la historia porque me costó como 600 €, que es como lo que me pueda costar volar de México a España. Pero fue muy duro y a la par muy sencillo y nos dio herramientas para poder hacer proyectos más complejos. 40 pacientes se aleatorizaron a recibir suero salino o Ringer lactato. Y lo que describimos es que tenía un efecto antiinflamatorio el Ringer lactato. Había en los pacientes que recibían Ringer lactato, la PCR a las 48 y 72 horas era menor. Por lo tanto, si comparábamos Ringer con suero fisiológico, había menos inflamación en el Ringer. El problema era saber si el Ringer, esto parece una tontería, pero ¿es el Ringer bueno y antiinflamatorio o es el suero salino malo y proinflamatorio? Hasta entonces se creía que el suero salino era proinflamatorio porque había estudios en ratas, que yo creo que los estudios en ratas en pancreatitis aguda, entre nosotros que estamos aquí solos, vosotros y yo, no sirven mucho para nada. Pues en estudios en ratas se veía que el suero salino favorecía la necrosis y una serie de cosas. Pero ¿qué pasa
¿Qué está pasando realmente en el ser humano? Bueno, pues lo que hicimos es hacer un estudio en el que en macrófagos, bueno, yo no sé nada de ciencia básica, en realidad no entiendo nada de este mundillo, pero tengo un amigo en Barcelona que se llama Daniel Closa que me ayudó con este estudio. Lo que hizo Dani es que hizo un cultivo de células inflamatorias e lo expuso a 3 fluidos, que es una cosa muy inteligente, a suero salino, a Ringer lactato, y él hizo un Ringer lactato, pero sin lactato. El Ringer lactato tiene una serie de cosas, puso todas menos el lactato. ¿Y qué vio? Pues lo que vio es que el lactato tiene un efecto antiinflamatorio que no tienen ni el suero salino ni el Ringer sin lactato. Por lo tanto, el suero salino no es que sea malo, es que el lactato del Ringer lactato tiene un poder antiinflamatorio. Entonces, ha habido varios ensayos como el mío en el que se ha comparado Ringer lactato y suero fisiológico, suero salino, en pancreatitis aguda, y este metaanálisis de mi amigo James Buxbaum, que es un colaborador mío y una persona que se dedica mucho a fluidos, hizo este metaanálisis que incluye nuestro estudio, y lo que describe con estos 4 ensayos clínicos es que si usas Ringer lactato en vuestros pacientes, Ringer lactato y solución de Hartmann, es lo mismo, a lo mejor suena que vosotros tenéis en vuestros centros solución de Hartmann, bueno, pues esto se asocia a menos gravedad de la pancreatitis aguda en el metaanálisis. Pero los resultados fueron muy heterogéneos, por lo tanto hace falta nueva evidencia, y en eso hemos estado trabajando los últimos años y hemos diseñado el estudio Waterland. Y el estudio Waterland a mí me enorgullece mucho porque ya hemos acabado el reclutamiento, son 800 pacientes que ya hemos terminado, ahora tenemos que analizar los datos, y son 47 centros de 18 países de los 5 continentes, lo que lo hace el ensayo clínico en pancreatitis aguda más grande de la historia de la humanidad, lo cual a mí se me llena la boca de decir esto y me siento muy orgulloso. Y también quiero destacar pues, que hay un compañero de México que es mi buen amigo. Uy, esperad, tenía esto con mi amigo, bueno, creo que está más adelante, Edgar Lozada, que no ha podido venir a este congreso, pero que me ayuda en todos los congresos, en todos los estudios que hacemos, y quiero invitaros a participar en esta serie de estudios porque la verdad es que merece mucho la pena juntarnos entre todos para intentar responder a una pregunta clínica que nos apasiona, como ¿cuál es la mejor fluidoterapia para nuestros pacientes? Y como decía Luis, pues este es el proyecto por el que me dieron el premio en la UEG, y bueno, pues eso es un motivo de orgullo después de trabajar desde 2010 en estudios de pancreatitis aguda en fluidoterapia. ¿Y qué hay que decir sobre velocidad y volumen? Pues todo empezó a finales de los 90 con el grupo de Peter Banks, era un grupo muy potente en Boston de pancreatitis aguda, y en este estudio lo que era muy sencillito era simplemente un estudio de casos y controles en el que comparaban el hematocrito en pacientes que tenían necrosis y junto a pancreatitis leve, y lo que describieron es que el hematocrito era más alto tanto en urgencias como a las 24 horas, era más alto en la necrosis que en la pancreatitis aguda leve. Y ahora viene la interpretación sobre esto. Ellos dijeron que la hemoconcentración causaba la necrosis, es decir, ellos decían que había una relación de causalidad. Tú estabas hemoconcentrado, la sangre era más espesa, entraba peor en el páncreas y eso daba una necrosis. Entonces, esta gente dijo, para evitar esa necrosis lo que hay que hacer es que dejar de estar hemoconcentrados, hay que poner muchos fluidos, hay que dar una fluidoterapia agresiva a los pacientes con pancreatitis aguda, a todo paciente con pancreatitis aguda para salvarle la vida. Hubo otros estudios que venían a apoyar esto. Fijaos, esto es de Bi-Cheng Wu, que está en Los Ángeles. Y es un estudio que dice cómo la urea en la gente que se muere de pancreatitis es mucho más alta que la gente que sobrevive, y él, la interpretación que hizo es, esta gente no tenía suficientes fluidos y por eso se mueren, ¿vale?
Entonces, todas estas cosas y algunos estudios de pancreatitis en ratas que entre nosotros no sirven para mucho, lo que vino a decir es que llegó al dogma de que la fluidoterapia agresiva mejora el riego sanguíneo pancreático, evitando la necrosis y mejorando la evolución de la pancreatitis. Hay una serie de ensayos clínicos previos a nuestro ensayo Waterfall. Hay dos... Uy, se me ha escapado aquí un compañero vuestro, que luego os lo enseño. Hay dos ensayos chinos que eran ensayos en pancreatitis grave, y lo que venían a decir es que si damos fluidoterapia agresiva en pacientes con pancreatitis grave en el contexto de UCI se mueren más, con lo cual agresivo, malo. Luego está el estudio de James Buxbaum, que eran pacientes que no tenían síndrome de respuesta inflamatoria sistémica al ingreso, es decir, pancreatitis que se esperaba que tuvieran un excelente pronóstico, y ahí, si tú dabas fluidoterapia agresiva, tenían una recuperación clínica más rápida, por lo tanto, más o menos la fluidoterapia agresiva venía a ser buena. Luego está el estudio mexicano de Cuellar Monterrubio, en el que eran pacientes de más de 24 horas del inicio de la enfermedad y que se comparaba agresivo frente a no agresivo y eran similares, y otro más similar. Y bueno, pues hoy he tenido el placer de conocer a José Alberto González, que era uno de mis objetivos de este viaje, pues conocer a José Alberto, que ha hecho investigación en páncreas, y lo acabo de ver hace 10 minutos y ha sido pues muy guay poder saludarle y hablar de futuras colaboraciones. Vale, entonces, en este contexto y con todo lo que habíamos aprendido de 10 años de investigar en fluidoterapia agresiva frente a no agresiva, ringer lactato frente a fisiológico y todas estas cosas, estábamos muy obsesionados con el tema, la verdad, pues decidimos hacer un ensayo clínico colaborativo, internacional, abierto. Entonces, aleatorizamos a los pacientes a recibir fluidoterapia agresiva, que definimos como un bolo de 20 mililitros por kilo de peso en 2 horas, seguido de una infusión de 3 mililitros kilo hora de ringer lactato, frente a una fluidoterapia moderada que definimos como 1,5 mililitros kilo hora, solo precedido de un bolo de 10 mililitros kilo, que es la mitad todo de lo anterior, pero solo si había hipovolemia, no en todo el mundo. Y la variable principal de eficacia era gravedad, pancreatitis aguda, moderada, grave, porque como habéis visto, la pancreatitis leve es la pancreatitis de la señora Josefa que se quiere ir a casa al día siguiente, pues eso es lo que queremos, que el paciente se quiere ir a su casa al día siguiente porque está bien. Entonces la gravedad nos pareció un endpoint fuerte. Y la sobrecarga de fluidos era el principal parámetro de seguridad, que no había una definición de sobrecarga de fluidos, y una de las cosas que más me costó del estudio es inventarme qué era sobrecarga de fluidos. Tuve que estudiar un montón y hicimos una definición hasta cierto punto arbitraria, pero que bueno, se resume muy resumido, porque esto era más complejo, era tener al menos 2 criterios: disneas, signos de sobrecarga de líquidos, y radiología o hemodinámica de sobrecarga de fluidos. 15 centros de España, mi amigo Edgar Lozada de México, de Nuevo León, Guanajuato, uno de Italia y uno de la India, nos unimos. ¿Y qué vimos? Pues vimos que si recibes fluidoterapia agresiva, al contrario de lo que nos habían vendido desde hace 20 años, todos los endpoints de eficacia, como gravedad, complicaciones, necrosis, todos eran peores en la fluidoterapia agresiva, pero estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Pero lo que sí que fue significativo es que los pacientes que recibieron fluidoterapia agresiva tenían un 21% de sobrecarga de fluidos, disnea, crepitantes, frente a solo un 6% en la moderada, y esto sí que fue significativo. Entonces, esto lo hicimos en el primer análisis interino con 1/3 de los pacientes, paramos el estudio por seguridad y bueno, pues demostramos que no merece la pena una fluidoterapia agresiva, porque no va mejor y encima se ahoga el paciente. Y una de las mayores alegrías de este estudio fue cuando las guías americanas de pancreatitis aguda, últimas que ha habido, 2024, pues gracias a este estudio ahora dicen que la fluidoterapia tiene que ser moderadamente, ellos lo llaman moderadamente agresiva.
lo cual pues hemos conseguido cambiar la práctica clínica desde una pequeña ciudad de Alicante junto a una serie de amigos de hospitales, que muchos de ellos pues son pequeñitos, lo cual pues nos llena de orgullo y os invitamos a formar parte de nuestro consorcio de colaboración de estudios colaborativos que se llama ERICA. Conclusiones. El Ringer lactato puede asociarse a mejores resultados, pero se necesitan nuevos estudios. Ya tenemos ese estudio, solo tenemos que analizarlo. Ser agresivo parece perjudicial y esto se puede, en general, extender a cualquier cosa de la vida. El brazo de tratamiento moderado de Waterfall debería ser el estándar de cuidado en pancreatitis aguda. Por lo tanto, en el caso clínico, lo que yo recomendaría es una reposición de fluidos con 1,5 mililitros kilo hora, dar bolus de 10 mililitros por kilo solo si hay hipovolemia, que yo no he visto que tuviera la paciente hipovolemia en el material que me han dado, y seguir al paciente, y en cuanto el paciente coma, quitar los fluidos, porque los fluidos en realidad lo que hemos visto es que no curan nada. Y pasa la palabra a Luis. Sí, muchas gracias, Enrique. Pero puedo abrirlo para algún comentario, preguntas de ustedes sobre hidratación y sobre pronóstico. Nadie. Bueno, desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que usas en el día a día en la evaluación de tu enfermo? La respuesta clínica, ¿cómo lo vas evaluando para saber si se está poniendo más grave, menos grave? Porque luego son enfermos que tienen síndrome de respuesta inflamatoria sistémica sostenidas y que ahí se mantienen, no van ni para un lado ni para otro. ¿Qué haces en la clínica? Pues, a ver, en realidad los sistemas de pronósticos son una cosa artificial que es algo artificial. Pues mirad, yo me acuerdo una vez que fui a ver a una paciente, una chica de 22 años, y entro en la habitación y la miro, la veo con una pancreatitis, por supuesto, y la veo mirando al techo y con la frente perlada de sudor. Y yo pensé, UCI, ¿vale? Y no hay ningún sistema pronóstico que tenga el signo de Madaria, que podemos llamar, que es la frente perlada de sudor. O sea, nosotros como médicos, cuando vemos a un paciente, integramos decenas de datos y nos hacemos una idea de cómo está yendo todo, y luego hay un aspecto dinámico que te está diciendo cómo va todo. Entonces, en la vida real es cómo va yendo el paciente, y con tu experiencia médica eso es mejor que todo lo demás. Lo que pasa es que necesitamos sistemas de predicción de gravedad para los pacientes que están en urgencias y que se pueden perder por el hospital. Decir, uy, hay que tener más cuidado y a lo mejor hay que llevarlo a un sitio que le vayan a vigilar mejor, porque si va a la planta de traumatología, pues a lo mejor no va a ir bien. Y luego para investigación. En investigación tú necesitas, por ejemplo, seleccionar qué pacientes. Por ejemplo, hay tratamientos caros de pancreatitis aguda en investigación que tú no le puedes dar a todo el mundo, tienes que seleccionar a aquellos con predicción de gravedad. Entonces tú puedes decir, pues se los doy a aquellos con un BISAF mayor de 3. Entonces sí que tiene un papel, pero en la vida real es limitado. Muchas gracias, Enrique. Vamos a seguir con el caso. Entonces, por náusea persistente se cambió el esquema de analgesia y ahorita vamos a platicar de eso, y en lugar de buprenorfina se administró ketorolaco con un control adecuado del dolor. Tuvo muy pobre tolerancia a la alimentación por boca y se agregó fiebre intermitente sin calosfríos o diaforesis. En la exploración física se encontraba siempre con taquicardia, siempre que íbamos estaba con 110, 120, 100 y con polipnea. Y el abdomen estaba distendido con ruidos normales y sin datos de irritación peritoneal. ¿Qué alternativas le ofrecemos para tratar el dolor a esta enferma? Y la pregunta si requiere apoyo nutricio. Esto está recientemente publicado en la revista Gastroenterology y es sobre diagnóstico y manejo de pancreatitis aguda. Y a pesar de que dice, y lo sabemos todos, que el síntoma que lleva a los enfermos a la consulta es el dolor abdominal, como ven ustedes luego en el cuadro, dice todo menos el tratamiento para el dolor abdominal. Y esto ha ocurrido en varios estudios.
De hecho, en este metaanálisis se concluye que existe una escasez notable de evidencia científica de nivel bueno para guiar el tratamiento del dolor en los enfermos con pancreatitis aguda. Y se limitan a recomendarnos que sigamos las guías de la escalerita del aumento progresivo de la potencia de los analgésicos para tratar a estos enfermos. En este metaanálisis se dice que la analgesia epidural parece ser efectiva en las primeras 24 horas, pero eso es en base a solo un trabajo, no había muchos más trabajos sobre esto. Y que los AINES son una alternativa eficaz para ahorrar opiáceos durante las primeras 24 horas. Y acá, a un lado de la proyección, las diferencias en una escala visual análoga entre el día 1, el día 2 y basal, cuando se administran opioides, antiinflamatorios, no esteroides, el mismo paracetamol y la infusión de la analgesia epidural. Con esta pobre representación de estudios que nos permitan tomar una mejor idea sobre cuál tipo de analgésico utilizar, fueron apareciendo trabajos, y este es un trabajo que presenté en ecos internacionales hace 4 o 5 años, prepandemia fue de hecho, de un estudio de la India, en donde comparaban la pentazocina contra diclofenaco en la analgesia de los enfermos con pancreatitis aguda. Y aquí fue un estudio sencillo, donde incluyeron 50 enfermos, 24 para pentazocina, 26 para diclofenaco, e introducen una, que hoy lo oímos en la mañana en lo de realidad virtual en el tratamiento, introducen un sistema en donde cada enfermo va teniendo rescates, en este caso de fentanil, cuando tiene dolor. El sistema permite que tengan bloqueos cada 15 minutos para que no anden muy pastoches todo el tiempo, apretando rápido todo esto, porque pues el fentanil es el fentanil, y con una dosis máxima de 1.2 microgramos kilo por hora. Y entonces compararon durante las primeras 40 horas de evolución de los enfermos la pentazocina contra el diclofenaco. Y aquellos pacientes que utilizaron pentazocina tuvieron menos llamadas para buscar fentanil, tuvieron menos periodo de dolor y menos dosis total de fentanilo, indicando que la pentazocina puede ser una alternativa efectiva para el tratamiento del dolor. Y de manera más reciente me encuentro un estudio en donde casualmente también está Enrique participando. Es un estudio multicéntrico y es una ventaja tener aquí a las personas que están haciendo los estudios, porque les puede uno preguntar directamente cosas que probablemente no estén aquí o estén o tengan otros detalles que no nos estamos dando cuenta. Pero lo que hicieron fue lo mismo, más o menos lo mismo: sortear a enfermos para buprenorfina contra diclofenaco y también utilizar la maquinita esta mágica que nos permite darnos nuestros llegues de fentanil si hay mucho dolor en la evolución de los enfermos con pancreatitis aguda. Y lo que muestran es lo mismo. El buprenorfina fue mejor que diclofenaco para controlar el dolor, para disminuir las dosis de rescate de fentanilo y para la dosis total de fentanilo en los enfermos con pancreatitis aguda. Entonces se emerge como una buena posibilidad de tratamiento. ¿Por qué estos tratamientos no son tan populares en este lado del Atlántico? Porque en Estados Unidos les gusta mucho las morfinas y derivados morfínicos, y tienen realmente un problema de adicción muy importante cuando se están utilizando estos medicamentos. Si además le agregamos que muchos de los cuadros de pancreatitis aguda del país del norte es por alcohol,
pues entonces agregamos aspectos que son muy importantes para prolongar la adicción a estos productos. ¿Qué hay ahora sobre el aspecto de la nutrición en pancreatitis aguda? Por cierto, nuestra enferma recibió, como vieron ustedes, Bupre. Cuando empezó a tener efectos colaterales de náusea, de vómito, de intolerancia a la vía oral, cambiamos a antiinflamatorio no esteroideo, empezó a tolerar mejor su dieta, pero mientras tanto había pobre tolerancia, y entonces ese es otro aspecto muy importante en el manejo de los enfermos con pancreatitis aguda, las recomendaciones de dieta. Bueno, pues estas guías clínicas de la Asociación Americana de Gastro del 2024 ponen 2 puntos muy importantes en cuanto a dieta. En los pacientes con pancreatitis aguda leve, y aquí es otra importancia de ver, de separar leves de graves, sugieren la alimentación oral temprana, esto es, dentro de las 24 o 48 horas iniciales, según lo tolere cada enfermo, en comparación con el enfoque tradicional de nada por vía oral. Y la otra cosa que nos sugieren es iniciar la alimentación oral con una dieta sólida. Estos trabajos también los presenté previamente en Ecos Internacionales y les enseñaba yo, los que tienen buena memoria y se acuerdan de estas presentaciones, como en Oriente, porque un estudio japonés de Oribe, estaban comiendo sus pescaditos desde al otro día de tener la pancreatitis aguda. ¿Puede uno comer cochinita pibil y lechón en las primeras 24 o 48 horas de pancreatitis aguda? Probablemente no, porque la recomendación es una dieta baja en grasa. Pero sí he tenido la experiencia de pacientes en nuestro instituto que a los pocos días de estar, a las pocas horas, un día o 2 días, de estar internado por pancreatitis aguda, por un error de nutrición le daban chilaquiles. Y también tuve la experiencia de que llegaba una enfermera a quitarle los chilaquiles corriendo cuando el paciente estaba dándole duro al chilaquil colorado con huevo. Y dice, oiga, ¿tiene molestias? No, ninguna. ¿Le aumentó el dolor? No, ninguno. Y esto viene a quitar un mito de muchísimos años, de que el ayuno era necesario para que no hubiera complicaciones por pancreatitis aguda. Y también viene a quitar el hecho de que la dieta tiene que ser gradual, otro aspecto que nos ha costado trabajo erradicar. Empezar con dieta blanda, luego, con dieta líquida, luego con dieta blanda, luego al tercer día con dieta un poquito más sólida, como al cuarto o quinto día ya una dieta normal, y pues el paciente lo que quiere ya es comer e irse a su casa. Nos dice también esta guía que en pacientes con pancreatitis moderadamente grave, la nutrición enteral parece prevenir las complicaciones infecciosas. Y también puntualiza algo muy importante: se debe evitar la nutrición parenteral, a menos que la vía enteral no sea posible, no se tolere o no satisfaga las necesidades en un enfermo que ya está catabólico y gastado. Se prefiere la vía nasogástrica en lugar de la nasoyeyunal, siempre y cuando no exista problema y no haya problema de tolerancia o de vaciamiento gástrico o de ilio, que esas son contraindicaciones para iniciar la vía oral. ¿Qué nos dice la guía SPEN sobre, la más nueva, sobre la nutrición en pancreatitis aguda? 1. Todo enfermo debe considerarse en riesgo nutricional moderado o alto. Y eso es bien importante, porque son a veces enfermos que llegan malnutridos, que llegan ya con problemas más crónicos, sobre todo aquellos que consumen alcohol de manera abundante, y que van a estar o van a entrar en un estado catabólico de un proceso inflamatorio que los puede poner en peores condiciones. Sin importar la etiología, dice, evaluar la gravedad. En leve o moderada prácticamente dice lo mismo que todas las demás, y en grave la separan con y sin necrosis.
En la leve y moderada, dice, hay que hacer el cribado nutricional, iniciar una dieta baja, blanda, baja en grasas, y aquí hay dos cosas. Si no hay intolerancia a la vía oral, a la vía bucal, dieta normal, excepto cuando estamos esperando la colecistectomía o bien cuando la pancreatitis es por hipertrigliceridemia, cuyo manejo es distinto en cuanto al manejo de nutrición y las medidas que se necesitan para bajar los niveles de triglicéridos. Si no hay tolerancia a la vía bucal, entonces la vía enteral, y si no existe intolerancia digestiva, se puede poner una sonda nasogástrica común y corriente, y si sí la hay, una sonda nasoyeyunal. En cambio, en la pancreatitis aguda grave, dice, inicien alimentación enteral en las primeras 24 a 72 horas. Y aquí otro punto importante en apoyo a identificar de manera oportuna qué enfermo va a tener un cuadro grave de pancreatitis. Si hay intolerancia digestiva, dice aquí, sonda nasoyeyunal, si no la hay, sonda nasogástrica, que se pueden ir intercambiando una con otra, y solo utilizar nutrición parenteral exclusivamente en ciertos estados, por ejemplo en los síndromes compartimentales, o cuando con el apoyo nutricio por sonda nasogástrica, nasoyeyunal o por vía bucal no alcanza los requerimientos calóricos. ¿Qué hacemos en nuestros países? Otro estudio en donde también Enrique participó y probablemente guió. Yo creo que tú lo guiaste, ¿no? Tú lo diseñaste y lo guiaste para países latinoamericanos, y todos estos participaron. Este fue un análisis secundario de los datos recogidos en la encuesta internacional multidisciplinaria de la que ya nos hablaba Enrique hace un momento, cuyo objetivo es encontrar las decisiones médicas que difieren de las recomendaciones de las guías clínicas. Y esto es importante porque cuando uno revisa, no sé en España, pero cuando uno revisa el apego a las guías, nosotros tenemos apego a las guías clínicas en pancreatitis aguda como del 60% aproximadamente, con algunos aspectos que cubrimos mejor que otros, pero aquí este grupo comandado, dirigido o coordinado por Enrique, enseña que nos hace falta trabajo en el aspecto nutrimental, trabajar un poco más en el aspecto nutricio, y creo que eso es un punto importante en la agenda que debemos ir mejorando las personas que nos dedicamos a todo esto. Bueno, pues el 28 de septiembre, varios días después, empezó a tener picos febriles. Y dice así el expediente: picos febriles no reportado en el sistema. O sea que la enfermera no ponía ahí que tenía fiebre, pero el médico, raro, fue y tomó la temperatura y se dio cuenta que tenía fiebre. Se realizó toma de hemocultivo, se solicitó un control radiográfico o imagenológico con una tomografía, y ven ustedes cómo se ve el páncreas ya varios días después de que la enferma había ingresado con una tomografía que parecía intersticial, con acúmulos peripancreáticos que no estaban reportados en el sistema, valga la redundancia. Y aquí dicen pancreatitis aguda necrosante, decía necrotizante, pero es necrosante, con incremento de líquido circulante parcialmente organizado, así como líquido libre intraabdominal y en hueco pélvico. Y esto abre la posibilidad para nuevas preguntas. Esta es la evolución de la proteína C reactiva, que iba para abajo, de la cuenta de leucocitos, que también iba para abajo, de la gamma-glutamil transferasa y de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa se mantuvo más o menos y luego bajó. Y viene dos preguntas: ¿requiere esta enferma antibióticos? Y bueno, hay sospecha de que pueda tener una pancreatitis aguda biliar porque tuvo elevación de las enzimas hepáticas de ingreso. El ultrasonido que no mencioné no mostraba litiasis vesicular, pero tampoco era muy valorable. Y aquí hay otro aspecto importante
a discutir de cuándo debemos hacerle un nuevo ultrasonido a un enfermo con estas características, pero sobre todo el punto es discutir cuándo y en quién practicar una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, una colangiografía, no pancreatografía, colangiografía retrógrada endoscópica con o sin esfinterotomía, y para eso vamos a aprovechar a Enrique otra vez. Gracias, Luis. ¿Cuándo administrar antibióticos? Antes de nada quería deciros que en mi hospital hay un médico internista que está en la unidad de infecciosas que dice que el meropenem es el diazepam del médico, porque no lo da para curar al paciente, lo da para tranquilizarse. Entonces, el paciente tiene leucocitosis, tú estás intranquilo y das meropenem y dices, ya estoy tranquilo. Entonces, es el diazepam del médico, pero no del paciente. Entonces, cuando yo empecé... Mirad, la pancreatitis aguda es una enfermedad que todo lo que os decimos al final se demuestra que no sirve para nada. Entonces, cuando yo empecé a estar a cargo de la unidad de páncreas en 2005 en mi hospital, y se decía que había que dar antibióticos profilácticos a las pancreatitis agudas. ¿Por qué? Porque había ensayos clínicos de un solo centro abiertos que decían que si tú dabas antibióticos frente a no darlos era mejor. Pero ¿qué pasa? Que no os podéis fiar de estudios abiertos de un solo centro porque las posibilidades de sesgos, aunque no quiera el médico que los hace, son muy grandes. Porque, por ejemplo, tienes un paciente que sabes que toma antibióticos y la enfermera o el enfermero ha tomado dos medidas, una 89 de frecuencia cardíaca y otra 91, ¿vale? ¿Cuál vas a coger? ¿Cuál vas a tomar? Perdón. Pues tomarás la que mejor vaya a tu hipótesis. O sea, tú no puedes evitar favorecer sin querer siempre tu hipótesis. Entonces, cuando se hicieron ensayos clínicos doble ciego multicéntricos que comparaban dar antibióticos profilácticos en, por ejemplo, pancreatitis necrosante frente a placebo, pues si haces un metaanálisis, pues el dar antibióticos no tiene ningún efecto en la infección de necrosis ni en nada. Por lo tanto, no hay que dar antibióticos simplemente porque haya una necrosis o porque el paciente esté yendo mal. Se pueden dar antibióticos si tú sospechas una infección, incluso aunque no la tengas probada, eso es una antibioterapia empírica. Pero lo que es profilaxis pura y dura, no hace nada. Entonces, nos tenemos que fiar de nuestra experiencia como médicos, como lo que os decía antes, que tú ves la paciente con la frente perlada de sudor y dices, esta va a ir mal. A lo mejor tú dices, este necesita antibióticos. Pues hay un ensayo clínico de esos que hay que cogerlos un poquito con pinzas porque es un ensayo abierto de un solo centro, pero que es muy interesante, del grupo de Manchester de cirujanos, en el que es un ensayo clínico de un centro, pacientes con pancreatitis aguda se aleatorizaron a dar antibióticos basados en, por supuesto, tener una infección detectada o bien por los niveles de procalcitonina, que es un marcador de infección bacteriana. Si era más de 1 se daba antibiótico, si era menos de 1 no se daba antibiótico o se quitaba. Y se comparó con, basado por el médico que trata al paciente, basado en las guías de práctica clínica, probablemente básicamente en lo que le diera la gana al médico que atendía al paciente. ¿Y qué se vio? Que el uso de antibióticos pasó de 2 de cada 3 pacientes a un 45%, teniendo infecciones similares, mortalidad y efectos adversos similares. Es decir, era todo lo mismo, pero ahorrabas dar a pacientes antibióticos. Por lo tanto, un protocolo basado en procalcitonina, digamos que das antibióticos a menos pacientes con los mismos resultados. Esto es un ensayo de un solo centro. Nosotros hicimos, Gabriele Capurso y yo, el editorial de este estudio en Lancet Gastroenterology and Pathology, y lo que decíamos es que esto funciona muy bien en pancreatitis aguda leve, pero en moderada y grave no era significativo. Hay que ver un poquito qué tal, pero ¿cuál es la realidad en mi práctica clínica? Que si tengo dudas pido una procalcitonina y me fío de ella. Entonces, en este caso clínico, en principio no antibióticos, pero no me había fijado en los tres picos febriles de la paciente.
en ese caso yo creo que pediría una procalcitonina, a menos que los picos febriles fueran, bueno, claros picos febriles muy grandes en una paciente ya evolucionada. A lo mejor en ese caso sí que me plantearía dar antibióticos. Pero bueno, tenemos la procalcitonina que nos puede dar pistas. ¿Y cuándo realizar una CPR precoz? Sabéis que la pancreatitis aguda litiásica es la etiología más frecuente en países como México o España. En España, de acuerdo a nuestro estudio, con 1.600 pacientes explicaba pues, más del 50% de los casos, y tener una pancreatitis aguda en presencia de colelitiasis implica en algún momento una coledocolitiasis que puede ocluir el canal común, aumentando la presión en el sistema ductal pancreático, y que eso pues que se activen las enzimas pancreáticas dentro del páncreas y haya un autocanibalismo pancreático en el que el páncreas se digiere a sí mismo en una decisión pues errónea, pero que, bueno, el páncreas hace lo que puede. Entonces, a la hora de decidir si se debe hacer una CPR en un paciente con pancreatitis aguda, tenemos diferentes escenarios. Uno es la etiología. Aquí tenéis un código QR de este, digamos, póster sobre la etiología de la pancreatitis aguda, que es súper útil para ponéroslo en vuestra, donde pasáis consulta, para ver la etiología de pancreatitis, que siempre tenemos dudas. Es To Imagine, y en realidad es un tuit que hice en 2021, pero yo ahora en cada artículo que hago de pancreatitis aguda pues lo pongo, porque creo que es muy útil y supera a acrónimos previos. Entonces, lo primero es ver en qué escenario estamos, si es una enfermedad litiásica o no. Luego está qué gravedad tiene, si estamos entre la señora Josefa que se quiere ir a casa, entre un paciente que está mal y que está sufriendo, o un paciente que tiene un 50% de posibilidades de morir. No son los mismos escenarios. Y luego está el que el paciente esté con colestasis, que está hablando de una piedra, si es por piedras, porque puede ser por otras cosas, como sabéis. Y bueno, pues es algo pues, que tenemos que tener en cuenta, por supuesto. Y luego está la posibilidad de que haya una colangitis aguda, que puede ser una urgencia médica que puede matar al paciente el cuadro séptico. Entonces, ¿qué estamos debatiendo aquí? Si hacer una CPR precoz corriendo en las primeras 24 o 48 horas o podemos esperar, ¿vale? Fijaos que no nos estamos preguntando si está prohibido hacerla pronto, porque siempre se puede hacer pronto si queremos. Es si necesitamos por narices, porque el paciente va a tener un gran beneficio, correr. O podemos simplemente hacerla diferida, pues que en muchos hospitales como el mío, pues a lo mejor no hay una disponibilidad diaria sin que sea un problema para hacer estas CPRs muy rápido. Entonces, en estos escenarios consideramos la coledocolitiasis, la gravedad, la ictericia y la colangitis. Y hay que ver en cuál hay que correr. Entonces, hay muchos estudios observacionales que no nos sirven para nada. ¿Por qué? Porque los estudios observacionales sirven para generar hipótesis, pero son los ensayos clínicos los que las confirman o dicen que no sirven para nada. Entonces nos vamos a centrar en los ensayos clínicos. El primero que vamos a hablar fue este ensayo clínico de John Neoptolemos, que es un cirujano de Liverpool, 112 pacientes con pancreatitis aguda atribuida a litiasis que tenían predicción de gravedad, y estudió si hacer la CPR en las primeras 72 horas. Hay cierta heterogeneidad en los diseños. Y lo que vieron es que son pacientes con predicción de gravedad. Si hacían la CPR, 24% había complicaciones en general de la pancreatitis o de la CPR, con una mortalidad del 4%, y si no se hacía, aumentaban las complicaciones al 61%, mortalidad al 18%. Con esto se empezaron a hacer RCPs corriendo para salvar la vida de los pacientes con predicción de gravedad, ¿vale? Siguiente estudio, New England, un estudio de Hong Kong, 195 pacientes con pancreatitis aguda en general, aleatorizados a CPR en primeras 24 horas o no, y lo que se vio es que tenían menos sepsis. Si hacías la CPR, era independiente de gravedad y no había diferencias en complicaciones o gravedad, con lo cual ahorrabas sepsis.
¿Cuál era el problema de estos estudios? Que incluían colangitis, y la colangitis es una indicación de CPRE. Entonces estos estudios eran abiertos, eran de un solo centro, eran estudios regularmente diseñados, y la verdad es que a pesar de que se empezaron a hacer esas CPRs precoces, pues había cosas que había que solucionar, y el primer estudio interesante fue del maestro Oría, que fue un cirujano argentino de Buenos Aires que hizo este estudio. 103 pacientes con pancreatitis aguda biliar, colédoco dilatado, bilirrubina total. Estamos hablando de una población de pacientes con colestasis, con una piedra ahí bien presente, con obstrucción biliar sin colangitis, a diferencia de las anteriores. Se aleatorizó a primeras 72 horas y ¿qué vieron? Bueno, esto es Daniel Chimino, que lo veo cada vez que voy a un congreso a Buenos Aires, y es el que hacía las CPRs, y es esa parte de la leyenda de este estudio. Y no había diferencias, es decir, si tú corres en estos pacientes con pancreatitis estéril y que están amarillos y tienen dilatación de vía biliar, pues no ganas nada. Lo puedes hacer, pero no ganas nada, con lo cual puedes diferirlo. Hay un estudio también multicéntrico alemán que también es negativo, y este es el estudio APEC del grupo holandés de pancreatitis aguda multicéntrico, 232 pacientes, pancreatitis aguda con predicción de gravedad, sin colangitis. Se aleatorizaron a las primeras 24 horas y no había ventajas, salvo que si tú le abres el colédoco a todo paciente con pancreatitis aguda tienes menos colangitis, porque, hombre, pues alguna previenes, pero no merece la pena, porque para prevenir esas pocas colangitis tienes que abrir la papila del 100% de los pacientes, cuando tú puedes hacer la CPRE en cuanto tienen signos de colangitis, por lo tanto se considera negativo. En resumen, no hay beneficio de CPR precoz en pancreatitis aguda con colelitiasis en ausencia de colangitis. La puedes hacer, insisto, si tienes la posibilidad y tú crees clínicamente que, bueno, pues que tienes un paciente ictérico con una piedra enclavada y tienes la posibilidad, pues lo puedes hacer, pero no hay que correr, lo puedes diferir. Entonces, si tú tienes una pancreatitis aguda biliar con colestasis, si no tiene colestasis, actitud expectante, es bueno mirar la vía biliar, si es una pancreatitis biliar, con una resonancia o con la angiografía intraoperatoria, que cada vez se hacen menos en la colecistectomía. Si tiene colestasis y colangitis, tienes que hacer una CPRE urgente. Os voy a decir un secreto en voz baja: si le das antibióticos y responde, tampoco hay que correr tanto, porque van súper bien, pero bueno, os lo digo así, que nadie se entere. Y si no responde a antibióticos, pues ahí sí que hay que correr. Y si no tiene colangitis, pues hay una situación que es de extremo peligro cuando tienes un paciente amarillo con una piedra y fallo orgánico progresivo. Pues tú ahí puedes realmente decir que no es una colangitis aguda y una sepsis terrible. Pues no puedes. Entonces ahí te puedes plantear hacer una CPRE. No porque tenga una colangitis, sino porque no lo puedes descartar. Mi experiencia es mala, y esos pacientes que hacen un fallo orgánico progresivo y se ponen amarillos, luego muchas veces no tienen piedras, y esa ictericia es por fallo hepático y por reabsorción del sangrado peripancreático. Bueno, es un caso complejo, pero bueno, pues es un paciente que te lo puedes plantear. Y si no hay fallo orgánico progresivo, CPR diferida y valorar antes resonancia e eucondoscopia, porque muchas de esas piedritas se tiran solas. Entonces, en el caso clínico, bueno, tenía 3 picos de fiebre, pero la verdad es que la alteración de la bioquímica hepática no es muy importante. La procalcitonina habría que verla. Tampoco sabemos si tenía litiasis, habría que verlo, pero con estas bioquímica hepática, pues probablemente podemos esperar, ver primero con una eco si tiene litiasis, y si la tiene se puede hacer una resonancia o explorar la vía biliar más adelante en la ESTO. Por último, quería invitaros tengo un blog de investigación clínica y de desarrollo personal en investigación, que es súper divertido, es decir. Intento hacer un post todas las semanas, pero bueno, no siempre lo hago. Pero si os gusta la investigación y os gustaría crecer en el mundo de la investigación, pues seguidlo, porque es bastante entretenido y es muy ameno, ¿vale?
Y paso la palabra a Luis. Bueno, pues la egresamos. Prácticamente está asintomática, tolerando dieta sin dolor o fiebre, y tenemos pendiente repetir el ultrasonido de vesícula y vías biliares. El inicial y una resonancia magnética nuclear que le hicimos no mostraron litiasis vesicular, pero tuvo elevación de enzimas hepáticas y se descartaron otras causas plausibles de pancreatitis aguda. ¿Y por qué no vamos a hacerle otra tomografía? Esta es su tomografía de egreso. Y noten ustedes, en esta tomografía, si la comparamos, la primera que dice segunda evolución con la tercera, la última que dice sexta semana de evolución, ya es completamente distinta. Ya tiene más organizada la zona de necrosis hacia la cola del páncreas y cuerpo del páncreas, y una pancreatitis que se leyó como intersticial al principio porque se hace una tomografía precoz, innecesaria en mi opinión, pero precoz, que muestra intersticial, y ahí es un punto que vale la pena reflexionar, porque puede darles a ustedes o a nosotros la falsa idea de que siendo un intersticial no va a pasar nada. En cambio, cuando se ve la evolución a lo largo del tiempo, primero, como bien el doctor de Madaria lo dijo, tenía una pancreatitis moderada desde un principio, desde la clínica tenía ya una pancreatitis que se podía clasificar como moderada, ya tenía un acúmulo de líquido peripancreático y algunos datos que la hacían como moderada, y va evolucionando hacia una pancreatitis necrosante, con necrosis que probablemente vaya a requerir algún tratamiento en el futuro, pero que por el momento llevamos una conducta expectante. Esto es lo que les queríamos platicar de pancreatitis aguda y el manejo inicial en las primeras 48, 72 horas, en la primera semana de evolución, en cuanto a guías clínicas y revisión de la evidencia para tomar decisiones útiles para nuestros pacientes. Tenemos tiempo, tenemos 10 minutos si ustedes quieren hacer algún comentario o pregunta. Sí, por favor. Aquí están los micrófonos de ambiente, pasen. En este paciente que llevó urgencias, ¿por qué se decidió hacer una tomografía de entrada y no un ultrasonido abdominal superior? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, llegó a urgencias. ¿Esa es la conducta, hacer la tomografía? No, para nada, al contrario. Es una conducta que la tenemos prohibidísima ahí en el instituto, pero ya ves cómo nos hacen caso. Entonces, cuando llegamos ya tenía la tomografía. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo volver a hacer otra tomografía? A ver, ya se la doy a Enrique. A ver, ¿cuándo nos recomienda? Porque ahí mencionaron una segunda tomografía que la verdad absurda. No sé si estaba indicada. Vale, ¿Cuándo indicar una nueva tomografía? Vale, la tomografía tiene dos... La tomografía, hay dos tipos de momentos de tomografía, el de urgencias, que es para hacer el diagnóstico diferencial de la pancreatitis, cuando hay algo que no cuadra y confirmarlo, que eso puedes hacerlo en urgencias porque no es pronóstico, sino diagnóstico de confirmación. Y luego, para pronóstico, la recomendación es esperar tercer, cuarto día para el diagnóstico de complicaciones como pronóstico y solo en aquellos pacientes que no están yendo bien. Nosotros, por ejemplo, nos fiamos mucho de la PCR, niveles de PCR más de 15, 20, pues solemos hacer TAC, sobre todo en la biliar. ¿Por qué? Porque si tú tienes un paciente con pancreatitis aguda biliar que está recomendada una colecistectomía precoz y tienes colecciones o necrosis que no sabe el cirujano, nos pasaba en el pasado que abrían y era un horror y a lo mejor tenían colecciones que no esperaban. Entonces, tenemos una predisposición a hacer un umbral más bajo para hacer TACs en gente que necesita operarse de vesícula pronto.
si tiene PCR elevada o tal. Y luego cualquier cosa como un síndrome de respuesta inflamatoria persistente, un dolor, una intolerancia oral, todo eso, y fiebre son indicaciones de TAC. Si te puedes esperar al tercer, cuarto día, mejor. Y luego catástrofes abdominales que, por supuesto, a veces pasan poco, pero... Sí, adelante, doctora. Hola, muchas felicidades por la plática, doctor de Madaria y doctor Uscanga. Mi pregunta va encaminada si se tiene algunos criterios o en qué pacientes nosotros debemos de descartar insuficiencia pancreática exócrina posterior a una pancreatitis aguda y si esta paciente es la candidata para descartar una insuficiencia pancreática exócrina. Vale, pues... Buena pregunta. Adelante. Nosotros hacemos investigación en insuficiencia pancreática exocrina, en pancreatitis aguda, y estamos haciendo un estudio que se llama SARPEI, que lo que hacemos es pasar un cuestionario que creó Abbott con gente, pancreatólogos muy famosos, como mi compañero Enrique Domínguez y una serie de gente muy importante. Y lo que estamos haciendo es en las pancreatitis agudas hacer este cuestionario al mes del alta y hacer un Van de Kammer como patrón oro de insuficiencia pancreática exocrina para ver qué pasa. Yo creo que queremos ir analizando los datos, pero así la idea es que no es muy frecuente si usas el Van de Kammer como patrón oro. Pero bueno, a la hora de la verdad, una necrosis muy importante del páncreas, una etiología alcohólica y el tabaco son tres cosas que ayudan a predecir que vaya a haber insuficiencia pancreática exocrina. Y, por supuesto, hay que preguntar a todo paciente con pancreatitis necrosante si tienen diarrea aceitosa y si tienen pérdida de peso. Y siempre es mejor, dependiendo del sistema de salud. Por ejemplo, en España tenemos mucho acceso a fármacos, dar el creón y ver qué pasa. Bueno, el creón no, en España solo hay creón. Y pasarte que no llegar, ¿no? Pero depende del sistema de salud y del coste para el sistema de salud, por supuesto. Gracias. Pero una esteatorrea clínica es una indicación absoluta de tratamiento con enzimas pancreáticas. Jorge. Sí, Gustavo, una pregunta. El paciente que tiene pancreatitis severa o grave y que no tiene colangitis, pero hay disrupción del conducto pancreático, ¿cuál es la conducta a seguir? Hay estenosis del conducto pancreático, disrupción. Disrupción del conducto pancreático. Bueno, sabéis todos que hay una complicación de la pancreatitis aguda necrosante muy molesta para médico y paciente, que es cuando hay una necrosis central, hay una disrupción del virsum, se escapa el fluido pancreático y hay colecciones terribles. Entonces aquí hay varias cosas que se pueden hacer. La más sencilla es un drenaje por endoscopia con pigtails de plástico, no con axios, porque el axios, sabéis que solo se puede dejar 4 semanas, y dejar los pigtails a largo plazo y que vaya eso curando. La otra posibilidad es intentar hacer una CPRE y poner un stent pancreático para tutorizarlo, a lo cual puedes añadir un drenaje de las colecciones con stents de plástico, siempre de plástico, para dejarlos a largo plazo e ir viendo. Mi experiencia con somatostatina o con octreótido, el lanreótido, no es buena y no está claro que eso sea. Y con estas medidas puedes evitar lo que se hacía antes, que era dejar con nutrición parenteral durante semanas y pacientes que iban muy, muy lento. La verdad es que estas medidas pueden mejorarlo rápidamente. Espérame, Jorge, atrás. En cuanto a en qué momento realizar la CEPRE, igualmente es en qué momento realizar una colangioresonancia en un paciente que ingresa con pancreatitis aguda. Hay un trabajo ya bien establecido del doctor Richard Kosarek y una revisión también por parte del grupo de Glenn Lehman en su tiempo y en su momento, donde ellos sugerían que la colangioresonancia tendría que hacerse por lo menos 48 a 72 horas después de haber ingresado el paciente, que la mayor parte de los pacientes con pancreatitis aguda son microlitiasis, litros menos de 3 milímetros, y estos en un momento dado podían pasar y se estaría evitando realizar una CEPRE temprana. De acuerdo a los criterios de Tokio, hay también indicaciones bien específicas en qué momento un paciente
se tiene que hacer una CEPRE en un paciente con pancreatitis aguda. Y como usted lo mencionaba, los pacientes que tienen colangitis, incluso a su ingreso y con una colangioresonancia temprana, son los pacientes que se pudieran beneficiar haciendo CEPRE. Hay pacientes que desarrollan ictericia, pero no necesariamente quiere decir que la vía biliar esté obstruida. Quiere decir que es un páncreas bastante crecido y que está comprimiendo el conducto. Pero esos pacientes tienen bilis aséptica, o sea, no tienen bactobilia. Y el hecho de meter a un paciente a una CEPRE temprana, el riesgo de bactobilia, si el paciente no está infectado, tiene mayor riesgo de infectarse, y se ha demostrado que mejora el dolor, pero no mejora la evolución en esos pacientes. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, cuando os he puesto el esquemita, ponía que si no había colestasis y era biliar, que se considerara hacer una resonancia aún así, o una colangio intraoperatoria, para ver que hay piedras, porque todo el mundo con pancreatitis aguda biliar pasa por una coledocolitiasis, y la coledocolitiasis es difícil de predecir. Igual que es difícil predecir la gravedad de la pancreatitis aguda, es difícil predecir si hay piedritas en el colédoco. Entonces, yo pienso que todo el paciente debería tener o una resonancia o una econdoscopia o una revisión al quitar la vesícula. La realidad es que esto no siempre es así y es un consumo de recursos, y muchos pacientes no la van a tener porque la han tirado. Lo que yo no tengo tan claro es si se debería hacer una resonancia el segundo o tercer día de ingreso, porque probablemente vas a diagnosticar coledocolitiasis que a lo mejor en los siguientes días se tiran, y vas a aumentar las CPRs blancas. Nosotros lo solemos hacer al quinto o sexto día, o sea, de cara al alta, la resonancia. Pero bueno, no está estudiado, ¿eh? Lo que estamos hablando son hipótesis, pero quizás si haces una resonancia demasiado pronto vas a diagnosticar coledocolitiasis que a lo mejor se hubieran expulsado. Pero ya te digo, es un debate, es una idea. Es lo que se mencionaba en los trabajos que se han realizado, que los microlitos son menos de 3 milímetros por lo menos un lapso de 72 horas han sido eliminados, y que era el momento en que se puede hacer una colangio. El hacer una colangioresonancia temprana puedes encontrar un lito y precipitarte efectivamente a hacer una CEPRE. Y en cuanto a la disrupción del conducto pancreático, ya hay muchos trabajos establecidos que es una complicación no temprana de la pancreatitis, sino como va evolucionando el cuadro pancreático, y la forma es primero resolver las complicaciones de la pancreatitis, y cuando hay una disrupción o un conducto desconectado, piden después la forma de resolverlas. Y la principal lo hacen por ultrasonido endoscópico ya. Gracias por los comentarios, doctor. Jorge. Hola, tengo 3 preguntas. ¿Cuántas? 3, pero rápidas. Ah, bueno. Si tiemblo la voz es que tengo frío. En la revisión del Colegio Americano de Gastro dice que aún los pacientes con pancreatitis agudas leves, que a veces es difícil, como hemos dicho, predecir qué pacientes se van a poner mal y cuáles no, dice que se debe de cualquier manera dar una hidratación moderadamente agresiva con 1.5 mililitros por kilo. ¿Eso es verdadero? 1, 2, en los pacientes que se necesitan. Si quieres vamos contestándola. Primero la primera, porque luego se nos olvida. Sí, se nos olvida. Pues hombre, es lo que dice en mi estudio. Si yo no pienso que eso es así, me deberíais expulsar de aquí. O sea que eso está basado en el estudio de Waterfall, que es el estudio que hicimos nosotros. Entonces, pues sí, yo estoy de acuerdo. De acuerdo, ok. 2, en los pacientes. Menos mal, ¿eh? Sí, Menos mal que estés de acuerdo. Sí. Si no, la ciencia sería un asco. Ni yo mismo lo hago. En los pacientes que por cualquier razón se necesita hacer una tomografía, ¿es necesario o es seguro hacerlo con contraste intravenoso? Porque siempre crecimos con la creencia de que si las hacíamos con contraste intravenoso podrían agravarse las pancreatitis. ¿Eso es verdad o cuando se necesite hacer Luis, con ¿quieres contraste? contestarlo tú, Luis? No es verdad. De hecho, en el mismo estudio que hicimos, mostrando que la tomografía podría asociarse
a complicaciones por hipoperfusión o por todos estos problemas que estás comentando, concluíamos que no sabíamos si era eso lo que empeoraba la pancreatitis, pero lo que sí sabíamos es que la tomografía precoz, como bien lo comentamos hace un momento, no tenía ninguna utilidad en diagnóstico. Y ahora se sabe que en pronóstico tampoco, porque ya cuando le haces la tomografía al 7º día, tú sabes si el enfermo está grave o no está grave, la mayoría de las veces. Entonces, no hay bases para decir que el medio de contraste es el que le estaba causando problemas. Todo esto surgió también de estudios en ratitas. No sirven para nada, chicos. Exactamente, ahora sabemos que no, pero era la época en que se hacían muchos estudios en ratitas, porque esas siempre cooperan para hacer los estudios. Y la última, en las pancreatitis agudas complicadas que llevan varias, pues, par de semanas hospitalizados, yo me acuerdo que las veíamos con colecciones, pero con buena evolución clínica, y el doctor Uscanga nos decía, mándenla a su casa, con colecciones, claro, sin fiebre, sin leucos. ¿Es válido todavía eso? Sí, uno ha de entender que las colecciones cómo pueden fastidiar al paciente. Entonces, pueden... A ver, hay una situación en la que el paciente puede estar asintomático, pero no lo va a estar, que son esas colecciones asociadas a una disrupción del Wirsung que hablábamos antes, que empiezan a crecer. Y yo me acuerdo de un paciente que tenía una colección, estaba perfecto, pero una colección que ya lleva 20 centímetros y seguía creciendo, y yo la traté, o sea, mandé drenarla porque, bueno, no era una situación... Vamos, el sentido común me decía que eso había que hacer algo, pero para tú decidir si un paciente se puede ir a casa, yo lo que miro es el Wirsung. El Wirsung está bien, no hace falta hacer una CPR ni una resonancia. Si tú no tienes una necrosis que te afecte al Wirsung y da igual las colecciones que tenga, se puede ir a casa una vez pase el fenómeno inflamatorio, si puede comer porque puede tener compresión del estómago y tal. Entonces, si el paciente está bien, se puede ir. Entonces, nosotros lo que hacemos son pruebas de imagen de seguimiento para ver que tienen tendencia a disminuir, y en ese caso no hay que hacer nada. Y yo quiero hablar una cosa que me he quedado con ganas de decir, que es que se dice que la nutrición por sonda se use la nasogástrica, pero la realidad es la siguiente. Los pacientes que no toleran la vía oral son aquellos, en mi experiencia, que tienen una estenosis a la salida gástrica porque hay colecciones que te comprimen el duodeno, y en ese caso hay que poner una nasoyeyunal, porque si no tienen eso, toleran bien. Sí. O sea, pueden no tolerar bien en los primeros 3 días de evolución o 2, pueden tolerar mal por el dolor y por el cuadro, pero si tú tienes un paciente que al 5.º día no tolera, ¿eso por qué no tolera? Pues porque tiene una compresión posterior al estómago, y en esos casos es mejor nasoyeyunal. No por temas de que tú estimules o no el páncreas, que es lo que se creía antes, sino porque tienes eso ahí cerrado. Y es obvio que si tú pones por encima del cierre las gotitas de nutrición, pues es un negocio muy malo. Sí, y de hecho hay más riesgos de broncoaspiración y de otros problemas. Y el que no tolera, aunque diga la guía nasogástrica, la mayoría terminan con nasoyeyunal. La última y nos vamos. Disculpe, ¿en qué momento envían al paciente, un paciente con pancreatitis grave con colecciones, con sospecha de infección para drenaje? ¿Quieres contestarla tú? No, adelante, tú adelante. Vamos a ver, cuando hay una sospecha de infección de colecciones, hay que ver en qué momento estás de la evolución de la enfermedad. Si tienes 4 semanas al menos y las colecciones tienen pared, yo empezaría con antibióticos, y si la sospecha es muy alta, primero miraría que no tenga otra infección, no tenga una infección de vía central, una neumonía, lo que sea, que a veces el árbol no nos deja ver el bosque. Y si no se encuentra, pues yo drenaría directamente las colecciones. Si es antes de 4 semanas y no tienes colecciones fácilmente, no tienes la pared de las colecciones madura, empezamos por antibióticos empíricos y vemos y esperamos lo máximo posible. Hay un estudio del grupo holandés de pancreatitis aguda, se llama estudio Pointer,
que aleatorizaron a los pacientes a un drenaje lo antes posible, nada más sospechar la infección, con una media de 3 semanas o 3 y media, a esperar lo máximo posible y drenar una vez había pasado el máximo tiempo posible y el paciente no respondía a antibióticos. La estrategia de esperar lo máximo posible se asoció a menor necesidad de drenaje, menor necesidad de procedimientos invasivos, de número de procedimientos invasivos. Había una ventaja a esperar. Entonces, bueno, pues si tú das antibióticos, el paciente está mejorando y está súper bien, a lo mejor ni siquiera hay que drenar. Dar una oportunidad a los antibióticos y drenar, si se estanca la cosa, siempre más allá de las 4 semanas, es el estándar de hoy en día en cuanto a drenaje de colecciones infectadas. Hoy en día no se recomienda la PAF de esas infecciones porque al fin y al cabo lo drenas y ya está. Con un drenaje endoscópico es muy poco agresivo y la PAF te puede dar falsos positivos y negativos. Entonces, pues eso, esperar lo máximo posible con antibióticos y que no nos tiemble el pulso a la hora de decidir en unas colecciones maduras de más de 4 semanas el drenar. Si puede ser por econdoscopia, por drenaje endoscópico, mejor, porque se asocia menos tiempo de hospitalización y menos fístulas externas. Yo tengo un comentario sobre el tiempo, porque si bien es cierto que la frontera le han puesto 4 semanas, 6 semanas, la verdad es que es un continuo entre lo sólido y lo líquido que se encuentra casi siempre en estos acúmulos, o sea, entre la necrosis y la licuefacción. Entonces, el criterio que estamos siguiendo más que en tiempo es si está muy líquido, y para eso la ecoendoscopía, el ultrasonido endoscópico es el que nos da mucha información, o bien la resonancia magnética nuclear. Y nos esperamos lo más que podemos para intervenir a los enfermos, y lo hacemos con lo menos invasor posible, o sea, endoscópico si es posible, radiología intervencionista si no es posible lo endoscópico, y se está dejando al final los tratamientos quirúrgicos, que antes era al revés y que se asociaban a mucha morbilidad y muchas complicaciones. Creo que hemos tenido una buena revisión de pancreatitis aguda. Yo quiero agradecerle a todos ustedes su presencia aquí, sobre todo a Enrique, su presencia en esta Semana Nacional de Gastroenterología. Es su primera Semana Nacional de Gastro en México. Yo espero que de aquí vengan muchas semanas nacionales de gastroenterología. Ya veo que va a ser Veracruz la siguiente, de Alicante a Veracruz. Hay un barco chiquito que te puede llevar, ir y venir y traer, así que yo espero que estés con nosotros el próximo año también. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por su presencia.